Y el último y cuarto seminario que en esta ocasión quiero introducirles, no por ser el último que presente es el menos importante, todo lo contrario, pienso que es uno de los más importantes y tiene como título Las familias importan, cultivando niños conectados con Dios. Cómo nosotros como padres, como maestros de escuela sabática, como educadores, podemos llevar a los niños a esa conexión con Dios. Por la gracia de Dios le servimos a una iglesia, y no cualquier iglesia, es la iglesia remanente del Señor. Y nuestra prioridad debía de ser esa, conectar a nuestros niños, a nuestros jóvenes con Dios. ¿Cómo hacerlo? Este seminario nos lo presenta la máster Evelyn Vargas. Ella es hermana de la iglesia, ha servido en educación por más de 25 años y actualmente trabaja como asesora pedagógica en el Ministerio de Educación Pública. Y ella, con su experiencia no solo de educadora, sino como madre, como hija, como madre, como esposa, nos presenta este valioso tema. En esta ocasión les he introducido 4 de los 8 seminarios que durante este año se van a presentar para la certificación de Ministerio Infantil y del Adolescente en este año 2023. Nuestra oración y nuestro muy grande deseo es que les sea de mucha bendición, que sirvan para capacitarnos, para empoderarnos, para instruirnos y guiarnos, para cuidar lo más delicado que tenemos en nuestra iglesia, nuestros niños y nuestros jóvenes. Que Dios les bendiga. Hola, ¿cómo están? Me llamo Evelyn. Para mí es un gusto dirigirme a ustedes en este espacio donde vamos a compartir algunas ideas de cómo generar en nuestros niños una conexión con Dios. Saludos atentos a usted que nos mira, miembro de iglesia, amigo, hermano, dirigente, líder del Ministerio Infantil de nuestra Unión Centroamericana Sur. Voy a pedirle que ahí donde usted está, incline su rostro conmigo para pedirle a Dios que nos pueda hablar en este momento. Oremos. Querido Padre, aquí estamos ante tu presencia pidiéndote tu sabiduría, Señor. Utilízame lo que vaya a trasladarle a los amigos, a los hermanos que están con nosotros. Háblanos, Señor. Ayúdanos a seguir haciendo ese liderazgo importante en nuestra iglesia, en nuestros hogares, y que muchos de los niños que están en contacto diario con nosotros puedan poder contemplarte, puedan aprender a amarte y que nosotros seamos esos instrumentos para tu bien. Quédate a nuestro lado, te lo pedimos en tu nombre santo. Amén. Quiero que iniciemos este espacio, este conversatorio, y busquemos ahí donde usted está, Deuteronomio 6:4-9. Bueno, aquí lo tenemos proyectado, por favor siga conmigo. Dice de la siguiente manera: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Amigos y hermanos, si tomáramos esos textos bíblicos que acabamos de leer y los contextualizáramos a nuestra vida cotidiana, diríamos: tome tiempo, haga rótulos, ponga textos bíblicos, péguelos en todos los rincones de su casa, en el baño, en el cuarto, es más, en el cuarto de sus hijos, encima de la camita, en el techo, un texto bíblico hermoso que diga: Jesús te ama, Jesús es tu amigo. Así como el mundo nos bombardea a nuestros niños y a nuestros hijos con una serie de mensajes destructivos, seamos nosotros ese bastión protector por la gracia divina del Señor. Hablémosles a toda hora, cuando vamos en el bus, cuando vamos en el transporte, cuando llegan a la casa, vienen de la escuela, a toda hora exaltemos el nombre de Dios. Que el tema diario de conversación de nuestros hogares
sea el amor que tiene nuestro Padre hacia cada uno de nosotros. Y saben una cosa, es que las familias importan mucho. Nosotros en los hogares tenemos una gran influencia que ejercer por los niños. ¿Saben por qué? Porque nosotros trasladamos de generación en generación valores, la fe. Y desgraciadamente sabemos que el eje que Satanás ha tratado de destruir hoy día son las familias. Casualmente sabemos que la familia es la base de la sociedad. Y nosotros como padres, como maestros, tenemos una gran influencia. Es más, tenemos una influencia aún mayor que la que podemos hacer los sábados en la iglesia, en la mañana, en un ratito que llegan a la escuela sabática. Con esto no quiero decir que no es que no se está logrando o no se pueda lograr. Pues claro que sí tenemos un ministerio que desempeñar, pero hay una parte importante que tenemos que realizar en nuestros hogares, los 7 días de la semana a toda hora. Veamos ahora algo importante que nos relata Mateo 22:37, que como padres y maestros de iglesia no podemos obviar. Acompáñenme en la lectura. Versión Dios habla hoy. Me gusta mucho el mensaje porque es un lenguaje más sencillo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Tomando como referencia ese texto bíblico y buscando algunas palabras claves que podemos utilizar como una fuente directa de información, tenemos que entender, síganme viendo este mapa conceptual, corazón. Necesitamos formar en nuestros niños, tener ese vínculo amoroso, esa relación emocional, que ellos se sientan amados por medio de gestos, de palabras, de comunicación que hagamos con ellos. Alma, tenemos el gran desafío que formar en esas mentes, esa relación, esa conexión espiritual con el Señor por medio de la fe, por medio de la oración, del estudio bíblico. La mente, formar también niños que tengan la capacidad de saber elegir, de tomar decisiones pertinentes, adecuadas, aún en medio de tanta presión social, que aprendan a reflexionar, a comprender. En cuanto a la fuerza, sabemos que la fe no es una fe sin obras. Hay una obra que podemos realizar. La fe activa también depende del accionar, el ejecutar, el llevarlos a ellos al hacer. Y por supuesto, algo muy importante, enseñar a los niños a amar a los demás y amarse a sí mismos. Definitivamente tenemos muchos retos que atender, pero fuimos llamados para esa obra. Y estamos adelante diciendo, heme aquí, Señor, utilízame. Pero aquí hay una pregunta generadora que me gustaría que la tomáramos en cuenta. ¿Cómo atender de manera adecuada de la iglesia y los hogares a las generaciones Z y Alfa? A ver, detengámonos un momento a pensar. ¿Qué será eso de las generaciones? Bueno, repasemos. Algunas teorías sociales mencionan que ciertos grupos de personas que nacen en común en cierta época tienen algunos aspectos en común. ¿Qué les parece si los repasamos rápidamente? Cuando hablamos de los niños de la generación Z, son aquellos que están totalmente familiarizados con el uso de la tecnología digital, del internet, de los medios sociales, e incursionaron en este mundo en edades muy tempranas. Y si hablamos de la generación alfa, efectivamente son esos que ustedes están pensando, los nativos digitales, que dependen de la tecnología para vivir, que incluso por medio de un dispositivo tecnológico dependen hasta cómo traer comida a su hogar, cómo comprar algún artículo. Nosotros tal vez somos de otra generación, entonces ahí es donde tenemos que saber llevar un mensaje adecuado a estos niños. Pero ¿cómo lo podemos hacer en nuestras iglesias y en nuestros hogares? Es importante tomar como referencia que estas generaciones de niños y jóvenes que tenemos en nuestros hogares y en nuestras iglesias tienen como 3 aspectos en común: creativos, visuales y decididos. Tomando estos aspectos, ¿qué ideas podemos implementar nosotros en los hogares y en la iglesia? Por supuesto, tenemos que generar y promover clases de la iglesia y del culto de forma dinámica. Algo tan sencillo. Yo por aquí traje un recipiente, una cajita. Imagínense que es importante romper esa rutina
común, que ya los niños saben lo que viene en el culto, sino tomar un recipiente, echar un papelito, varios papelitos y poner en los papelitos que ellos puedan participar de manera activa un versículo. ¿Cómo lo entendiste? ¿Cómo lo puedes aplicar en tu vida? ¿Cómo podrías ayudar a un compañero? Un versículo, un canto, coméntanos este canto que te gusta, donde ellos puedan sentirse que se les rompe esa rutina, pero a la vez que ellos están participando de manera activa, que no solamente llegan a ser escuchas, sino más bien van a también tener un rol protagonista. Algo también muy importante es organizar actividades apoyadas con material concreto. ¿Se acuerdan que dijimos que estas generaciones de niños tienden a ser muy visuales? Entonces, es utilizar todos sus sentidos, el oler, el probar, el tocar, para que las clases sean más significativas. Por ejemplo, yo aquí traje un peluchito, me conseguí prestado. Y si el misionero nos habla de Australia y estamos hablando de los canguros, no es lo mismo decirles, bueno, y los canguros, si no tenemos al alcance un peluchito, busquemos una imagen que incluso ellos primero participen coloreando y hablemos de la historia del canguro, que es un animal típico, y pongámoslos a que ellos lo abracen, lo sientan, porque definitivamente el aprendizaje es más significativo haciendo. Saben que en la educación se toma como referencia hoy día uno de los temas más importantes en la vanguardia, que es el diseño universal de aprendizajes, el cual consiste en eliminar una serie de barreras para que el aprendizaje sea más significativo, más directo, buscar mecanismos musicales, buscar todo aquello que sea visual, que sea kinestésico, donde el niño se mueva, aquellos que por lo general son un poquito más hiperactivos y tienen que estarse ahí moviendo, es utilizar esta serie de herramientas. Les cuento algo que me gustó muchísimo. Un día estaba en una participación en un club de aventureros y una de las consejeras hizo algo realmente dinámico y a la vez promovió lo que es el material concreto, ¿verdad? Fíjense ustedes que dividió a los chicos en los colocó en una fila y entonces les decía, bueno, del lado izquierdo va a ser el Antiguo Testamento, del lado derecho va a ser el Nuevo Testamento, y les iba enseñando rótulos de nombres de personajes bíblicos. David, entonces cuando decía David, ellos tenían que pasarse al lado de la derecha o a la izquierda si David pertenecía al personaje del Antiguo o el Nuevo Testamento. Y fue tan activo, fue tan dinámico. Sí, es similar a la del Río Rivera, ¿se acuerdan ustedes? Que más de una vez lo hemos jugado desde que éramos niños. Entonces este es el sentido, utilizar todo ese potencial que de por sí ya estas generaciones traen para nosotros adecuarnos a hacer clases según sus necesidades. Otra cosa muy importante, fomentar la participación por medio de actividades lúdicas. Y casualmente, cuando hablamos de actividades lúdicas, son aquellas actividades que implican el juego, el aprender jugando, el aprender haciendo. Esto es algo valioso que nosotros podemos traer en nuestros hogares y nuestra iglesia. También tenemos otro aporte valioso, involucrar a los niños y adolescentes en diversas tareas. Permítanme contarles una experiencia que estoy disfrutando y que estoy viviendo recientemente. Yo pertenezco a una iglesia en Alajuela, la iglesia adventista en Alajuela, Costa Rica, y me llama la atención que la Junta de Nombramientos tomó a 2 niños, uno de 8 años y uno de 10, que siempre han tenido esa disposición de colaborar y sus padres los llevan a la hora indicada y ahí están constantemente generando ese interés, ¿verdad?, en formar esos líderes. Y resulta que estos 2 niños fueron nombrados como aprendices de diáconos. Y ustedes vieran esas 2 figuritas. Primero que nada, el departamento de diáconos les dio sus plaquitas, se uniformaron y ahí ustedes los verán cada sábado ejerciendo un liderazgo. Uno de ellos, el más chiquitito, recogió ofrendas, el otro acomodó a las visitas, saluda, lleva el micrófono. Qué hermoso, hermanos. A mí realmente me motiva este ejemplo porque esto es lo que necesitamos generar en nuestras iglesias. No que los niños queden desplazados solo para su escuelita, para el rincón infantil, sino que los niños puedan sentirse parte de nuestra organización, parte del liderazgo, de la formación. Y es que cuando se desarrolla esto, cuando ya están adolescentes, que ya más bien no quieren ni participar o les da pena, no.
desde que están pequeños, extraerlos a que ellos tengan esa capacidad de participar, de aportar, de comunicar también sus ideas. Dejad a los niños, dijo el Señor. Así que tenemos que hacer caso a este consejo. Pero vean ustedes qué importante. Todo inicia en nosotros. No podemos dar aquello que no tenemos. Tenemos que buscar al Señor de rodillas y pedirle al Señor, Señor, ilumínanos como padres, como madres, como maestros. ¿Qué es lo que yo necesito llevar? ¿Cómo trazar ese mensaje? Si me pidieron una historia, ¿cómo hacerla de la manera más adecuada para que pueda calar en esos corazones? Los niños nos ven, nos observan y por eso el llamado es que nosotros de manera especial tengamos una relación íntima con el Señor. No a última hora correr y leer en medio de la semana ofuscada todo el estudio de la lección. No, hermanos, al Señor lo buscamos continuamente, cada mañana, sacar ese ratito, porque es parte de nuestro crecimiento espiritual y es parte del alimento que también les damos tanto a ellos como a nuestras familias. Pero veamos ahora algunas ideas para padres y maestros de la iglesia en la formación espiritual de los niños. Yo sé que muchas de las que aquí vamos a socializar, de repente ustedes ya las conocen y de eso se trata, que estemos constantemente recordando y también analicemos qué cositas podemos tomar en cuenta y mejorar. Número 1, nutrirse espiritualmente. Y a esto yo sí tengo que decir algo muy importante. Nuestra iglesia adventista tiene tantos materiales. Yo aquí traje una pequeña muestra, pero mire, cantos para los más pequeñitos. Me gusta muchísimo a mi hijo le gusta bastante porque es el día deseado de toda la gente, es en versión de niños, en versión infantil. Y tanto que se habla hoy día de superhéroes, hemos tomado tiempo para leer juntos quién es el verdadero superhéroe. Entonces tenemos cómo nutrirnos nosotros mismos, nosotras mismas, para autocapacitarnos y por supuesto para llevar el mensaje a los chicos. 52 sermones en 5 minutos. Así que aún los más pequeños vienen historias donde les podamos desarrollar ese don de hablar en público, pero más de hablar en público, ese don de poder llevar el mensaje del Señor. Hoy día que hay que luchar tanto en las instituciones educativas con el tema del bullying. Mire, la iglesia ha hecho previsión y hay material adecuado, material pertinente. Por supuesto que no podemos dejar atrás el que tiene que ver con nuestras creencias, el trabajar fomentando de generación en generación la fe. Y si hablamos de conducción del niño, cuántos mensajes valiosos, o el libro de la educación de la hermana White, pero no podemos obviar, amigos y hermanos, la fuente mayor de toda sabiduría, la luz máxima que el Señor nos quiere dar, cómo nutrirnos por medio de su palabra. Así que tenemos materiales, si ocupamos recursos, tenemos muchos accesos, recursos de la iglesia adventista para... La excusa es decir, no, es que no sé cómo hacerlo. Pues hoy día tenemos acceso a la información. Bendito sea Dios que por ese lado tenemos una gran ventaja. Lo que tenemos que hacer es buscar, tener la disposición de llegarnos, buscar la presencia del Señor y que Él nos ilumine y por supuesto tomar tiempo para escudriñar. Número 2, ejemplificar a través de momentos cotidianos. ¿Saben una cosa? Es también, les dije hace un ratito, romper la rutina. Es buscar un tiempito, ya sea en la familia o con los niños de la iglesia, en la medida de lo posible. No conozco sus contextos, pero en la medida de lo posible, pedirles que traigan una sabanita o una mantita y ponerla al aire en el zacatito y que ellos contemplen la naturaleza, hablarles de ese Dios bondadoso, de ese Dios creador, de esos árboles, de esos pajaritos, tomar textos bíblicos, hablarles de la maravillosa presencia del Señor, que aunque no lo podemos ver de manera visible hoy día por nuestro pecado, lo podemos ver con los ojos espirituales. Y saben una cosa, a través de ejemplos cotidianos podemos acercar a los niños que la religión no es solamente el leer o enfocarnos en la oración de un día sábado o cumplir una serie de doctrinas, es una relación, es durante la semana, a toda hora, buscar por medio de la cotidianidad como encontramos al Señor. Dar sentido a la vida y a la fe. Número 3. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde el enemigo quiere llevar a nuestros hijos a la ruina. Él sabe
que esos niños que tenemos en los hogares y en nuestras iglesias son el potencial que Dios tiene para anunciar el mensaje final a esta generación. Y nosotros tenemos que hacerles ver a ellos el propósito con que han venido a este mundo, que en medio de las dificultades, en medio de los problemas que estemos enfrentando en los diferentes hogares, necesitamos enseñarles a ellos que tenemos un Dios redentor, un Dios que nos sostiene en medio de cuando hemos caído, y esa fe que nos mueve, que nos abraza, que nos soporta, es la que ellos deben de ir experimentando en su vida. Para algunos niños, tal vez el transitar por este mundo es más sencillo que para otros. Algunos tienen hasta las condiciones económicas, otros no, pero ahí es cuando nosotros como padres, como maestros, necesitamos llevar esa voz de aliento a toda hora. Cuando tengamos ese espacio, hablemosles acerca inclusive de su valor, de la dignidad que ellos tienen ante la presencia de Dios, porque para el Señor no existe ninguna clase social al pie de la cruz. Para el Señor somos una sola familia, la cual Él espera venir a llevar muy pronto. Eso es el motivo que nos mueve para hacerles ver a los niños cuál es el sentido de la vida en este mundo. Número 4, vivir con transparencia. ¿Saben que un pensador cristiano decía algo como que el niño aprende más con lo que hace que con lo que le dicen? Y yo podría parafrasear eso diciendo, el maestro enseña más con su ejemplo que con sus discursos. Y de nada nos sirve decirle a los niños, mire, usted no pelee con los demás, mire, usted tiene que decir siempre la verdad, usted tiene que ser reverente. Si nosotros de una manera vívida no lo hacemos, si nos ven a nosotros en la iglesia, pues distraídos con el celular, contestando chat, que no corresponden a organización del programa de la tarde, incluso no podemos decirles a ellos, ore, si ellos no nos ven orando, no podemos dar aquello que no tenemos, lo dijimos hace un momento. Tenemos que aprender a vivir con transparencia, ser los mismos líderes, las mismas padres, las mismas personas en la casa, en la calle, en el supermercado, en la iglesia, que ellos vean en nosotros esa integridad, esa lealtad a nuestros principios, no que nos vean solamente los sábados con un rostro, el rostro de la santidad, y durante la semana somos otra cosa y en las redes sociales posteamos otra cosa. El ejemplo que nosotros damos, hermanos, amigos, es imperante en nuestros hogares, reitero, y en la iglesia. Número 5, aprender a disculparse. Hay algunas frases que no están muy común en nuestro léxico de adultos. Me disculpo, perdóneme, lo siento, me equivoqué. Y más de una vez hemos hecho mala praxis con nuestros propios hijos y con los hijos ajenos, ¿verdad? Cuando hemos sido maestros, tenemos que aprender esa humildad. Aprender a disculparnos cuando hemos errado, porque los niños van aprendiendo de esa forma, de los ejemplos que hagamos con nuestra vida. Somos una luz en medio de este mundo tan oscuro. Y pues lo ideal es proponernos no hacer daño a nadie, ¿verdad? Pero como humanos sabemos que es una lucha, que a veces podemos en medio de la carrera decir una palabra que sea ofensiva, podemos incluso un gesto, una expresión, y tenemos que humillarnos, tanto ante la presencia del Señor y ante los niños y decir, mira, me disculpo, perdóname. Ellos ven ese ejemplo y a la vez reconocen que hay un Padre maravilloso que está dispuesto a perdonar. Aun cuando los adultos nos equivocamos, también lo buscamos en su presencia. Oramos y le decimos, Señor, discúlpame, he actuado mal. Y por supuesto que tenemos un Padre que dice que si confesamos nuestros pecados, que dice su palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos. Número 6, ayudar a los niños a reparar heridas. Y esta yo la voy a mencionar en dos direcciones. Primero que nada, algunos niños más bien han herido a otros y han generado una herida en un segundo o en un tercero. O bien aquellos niños que han sido heridos por segundas, terceras personas. Ahí es donde nosotros tenemos que llevar esa pomada, esa cremita para darles a ellos un mensaje de esperanza.
enseñarles a amar al prójimo, a ser asertivos también, que si alguien les dijo algo de manera grosera, ellos también puedan levantar su voz por aquellos débiles y de una manera digna, como lo haría nuestro Señor Jesús, decir no, eso no está bien. Un día hablaba con unos niños de una institución educativa y estaban en un seminario del bullying. Entonces estaba uno diciendo, estábamos en una charla, entonces una de las facilitadoras decía, no, ustedes son muy valiosos, tienen que aprender la regla de los 5 segundos, no moleste, pare, ya, no. Y entonces él con sus deditos me iba diciendo esas palabritas que les acabo de mencionar. Y me decía, es que a mí me duele que me digan apodos. Claro que sí, hay niños muy groseros que andan viendo a ver cómo buscan los defectos de otros. Y yo digo, no solo los niños, ¿verdad? Los niños pues por algún ejemplo, por ahí, mal ejemplo, lo pueden replicar. Niños clasistas que no se relacionan con fulanito de tal porque tal vez no tiene los mismos recursos. Hermanos, esto no lo podemos permitir, lo reitero, al pie de la cruz no hay niveles, no podemos permitir que nuestros niños en la iglesia causen estas heridas dentro de la misma comunidad religiosa, dentro de nuestros mismos hogares. Aprendamos a hablar con ellos, a darles el mensaje adecuado. Número 7. Corregir distorsiones. ¿Alguna vez a ustedes les dijeron, si se porta mal Dios lo castiga? ¿Verdad que sí? Muchas veces tal vez nuestros padres o nuestros abuelos en medio tal vez de su poco conocimiento o limitado conocimiento, pues lo que querían era buscar el bien que no desobedeciéramos. Pero el decir, si usted miente Dios lo castiga, es enseñarles a ellos que ahí hay un Dios tirano, un Dios castigador que está viendo a ver en qué momento se equivoca para que le mande un rayo y lo fulmine. No, hermanos, tenemos que eliminar esas distorsiones, es decirles, ok, la desobediencia trae una consecuencia, trae un castigo, pero no podemos etiquetar dando mensajes distorsionados, errados, para generar en ellos miedo. Si no se portan bien, no van a ir al cielo y van a ser quemados. No, hermanos, tenemos que aprender a hablarles a ellos siempre de un mensaje redentivo y dar siempre el mensaje correcto. Número 8, el más importante, enseñar a amar a Dios. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Les digo, a Dios lo desearíamos ver cara a cara, ¿verdad? Hasta Moisés le decía, Señor, déjame ver tu rostro. Ahorita esta carne, este cuerpo corruptible no nos permite ese don. Pero estamos seguros por la fe que nos une que muy pronto veremos al Señor cara a cara. Pero ¿cómo aprender a amar a alguien que ahorita no vemos? No lo vemos, pero está allí, lo sentimos, lo podemos invitar a nuestro hogar, a nuestra iglesia. ¿Saben una cosa? Yo no trabajo para la organización, trabajo para el Ministerio de Educación, donde he encontrado personas que no tienen el conocimiento al cual les estoy hablando. A ustedes que están allí, hay personas que en medio de su poco conocimiento tienen una disposición de amar y servir a Dios, tienen un corazón dispuesto y yo estoy convencida que muchas de esas personas que conozco van a llegar a encabezar las filas de nuestra iglesia en un momento dado. Son esos que el pueblo van a salir de esa Babilonia y van a llegar a ser parte nuestra y van a adorar en el día sábado y van a guardar los mandamientos por amor, como sé que muchos de nosotros lo hacemos en este mundo. Pero no podemos decir amo a Dios si nuestros actos demuestran lo contrario. Y yo quiero que observen esta imagen. Esta imagen yo sé que les evoca una parábola. ¿Se recuerdan de cuál parábola es? Observen a ese padre que está con esos brazos abiertos. Por supuesto que estamos hablando de la parábola del hijo pródigo. Y enseñar a los niños a amar también es por medio de los textos, de esas cartas que el Señor nos dejó, por medio de las parábolas, por medio de los versículos que nos describen el carácter maravilloso del Señor. Entonces, incluso esta parábola podemos generar en ellos preguntas generadoras, preguntas reflexivas. Niños, chicos en el hogar, ¿a quién representa realmente estos hijos? ¿Cómo se muestra este padre? ¿Cómo es Dios? ¿Se asemeja al Padre perdonador de esta parábola? ¿Qué es lo que más te gusta de esta historia? ¿Cómo podemos aplicar esta historia en nuestra vida? Y yo sé que por medio de estas parábolas, por medio de estos textos, podemos ilustrarles
quién es nuestro Dios, en quién creemos y a quién adoramos y a quién esperamos muy pronto que venga. Hermanas, amigos, padres que están en este espacio con nosotros, enfoquemos bien la lente. ¿Qué significa enfocar bien la lente? Enfocar bien el lente significa, hagámonos un autoexamen. Analicemos qué cosas debemos replantear y cambiar. Cosas que no hemos venido haciendo bien o no las hemos venido haciendo no con ese disfrute espiritual, sino porque tengo que hacerlo. No, hermanos, necesitamos aprender a sentarnos a los pies del Divino Maestro, ¿saben? Así como lo hacía María, que hacía una pausa a sus labores domésticas para buscar la presencia del Señor. Los padres y los maestros construimos y por otra parte también destruimos. Pero yo sé que utilizados por el Señor vamos a edificar en los hogares, en las comunidades, en nuestra iglesia, donde sea nuestro campo de acción, podemos construir, que el Señor nos utilice como esas herramientas para su servicio, porque nuestra mayor consigna, ¿cuál es? Formar niños felices, pero miembros del reino de los cielos. Ahí ya no va a haber zonas geográficas ni ubicación política de países, sino como una sola raza, miembro del reino celestial, adoraremos al Señor. Ahí donde usted está, sígame con la lectura de Salmos 32:8 que dice así. El Señor dice, póngase su nombre, póngase si usted se llama Marta, se llama Ana, usted se llama Wendy, usted es un director del Ministerio Infantil, don Oscar, usted que está ahí, don José, don John. El Señor te dice, Evelyn, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Salmos 32:8. El Señor quiere utilizarlo. Si usted no sabe, dígale que le muestre cuál es el camino adecuado para poder llevar a esas ovejitas. Y por supuesto, hermanos, amigos que están acá, sigamos edificando mentes para el Señor, que el Señor te utilice para su ministerio y que muy pronto veamos esos frutos cuando Él venga y nos diga, muy bien, lo has hecho muy bien, siervo fiel. Dios les bendiga grandemente y que donde ustedes estén sirviendo lo puedan seguir haciendo con amor para nuestro Señor.